Recientemente fue publicado en Guatemala un libro con el título Cisma Sangriento. Creo que es importante que la gente lo lea. Hasta ahora no he escuchado pronunciamiento al respecto. Para quienes deseen escuchar otra opinión, este audio les puede ser de utilidad. Es importante comentar que aunque no se oculta, sí se menciona discretamente en este libro una influencia humanista, que más que una corriente de pensamiento filosófica e intelectual, es un dogma religioso, que se ha proliferado de manera importante en los últimos años, no sólo como una forma de pensamiento, también un ataque frontal y decidido a derrumbar las creencias fundamentales del cristianismo. Aunque aseguren que el humanismo no está peleado con la religión, es más que evidente que los ataques están muy bien planeados para socavar los pilares que sostienen la fe cristiana. Es muy importante mencionar que en el Nuevo Testamento en ningún pasaje se lee que el rechazo a la fe cristiana deba ser castigado con violencia. Es responsabilidad de cada persona u organización que se diga cristiana si interpreta lo contrario. Las guerras son solo religiosas. Existe una tendencia a enseñar, principalmente en las universidades, que el fanatismo religioso es el origen de todas las guerras. El mensaje humanista de los homínidos en evolución, que mejoran y son más humanos cada día, es totalmente falaz. Les invito a leer un artículo de la BBC en español, en el que se preguntan por qué gente común y sin ningún motivo aparente está dispuesta a cometer actos atroces. El hombre, a lo largo de su historia, ha demostrado que tiene la suficiente capacidad de hacer el mal, asesinar y torturar con o sin religión, con toda y la supuesta evolución humana. Cisma Sangriento habla de aproximadamente 13 millones de personas asesinadas por dogmas de fe cristiana en 2000 años de cristianismo, dentro de los cuales se cuentan los 500 años de la Reforma Protestante. Los argumentos de que la Alemania nazi estaba dogmatizada por el protestantismo es erróneo y mentiroso. El liberalismo ateo se inició a finales del siglo XIX en Alemania, aproximadamente en los años 1880. Se inició una revolución industrial y el deseo de tener la más alta tecnología, en la que el gobierno alemán se volcó a comprar las patentes más importantes de la época, incluyendo la del bombillo de Edison. Los invito también a buscar en internet un artículo de la BBC que dice cómo la bombilla eléctrica desató una revolución científica. En esa época, en Alemania, se enfrentaron con una posibilidad aterradora, la de que todo lo que pensaban que sabían sobre el mundo podía ser completamente errónea, incluyendo la religión, por supuesto. Berlín, 1890. Alemania anhelaba empezar a vivir su futuro. Alemania era un país nuevo, recientemente unificado y ansioso por industrializarse. Varias firmas de ingeniería fueron fundadas y gastaron millones en la compra de la patente europea del nuevo invento de Thomas Edison, la bombilla de luz. Era el epítome de la tecnología moderna y un gran símbolo optimista de progreso. Las compañías de ingeniería sabían que podían ganar fortunas encargándose de iluminar las calles del nuevo imperio alemán. Dejaron el cristianismo para volcarse a filosofías humanistas, a la ciencia, la tecnología y el progreso. Pero con lo que en realidad se toparon fue con un gran orgullo nacionalista y ateo, que los llevó a intentar conquistar el mundo en las dos peores guerras que ha conocido la humanidad. Se puede hacer ciencia, llegar a la luna, conquistar tecnología y el espacio, y al mismo tiempo creer en Dios.
Nadie puede negar que los Estados Unidos de América lo demostraron. Y para muestra, muchos botones. Muertes por guerras no religiosas. En estas guerras no religiosas se han asesinado a Primera Guerra Mundial, 5 años, entre 1914 a 1918. Le costó la vida entre 10 y 30 millones de personas, entre civiles y militares. Segunda Guerra Mundial, 6 años, entre 1939 y 1945, aunque se inicia en 1937 si se incluye la guerra chino-japonesa. Murieron entre 70 y 83 millones de personas. El país más afectado fue la URSS, con entre 19 y 34 millones. Los rangos son entre mínimos y máximos, ya que no se sabe exactamente cuántas personas murieron. Guerras napoleónicas. Estas tampoco fueron guerras religiosas. Entre 1789 y 1815 costó la vida de 3.5 a 6.5 millones de europeos, incluyendo 1.5 millones de franceses. Guerra civil rusa, marxista, donde se prohibía la religión, entre 1917 y 1922. Costó la vida de 5 a 20 millones de rusos. Guerras del opio, entre 1839 y 1842 y entre 1856 y 1860 causaron la muerte de entre 15 a 60 millones de chinos. Guerra de Corea, de 1953 a de 1950 a 1953. Murieron de 2.5 a 3.5 millones de personas. Guerra de Vietnam, de 1957 a 1975, costo de 2 a 6 millones de vidas. Revolución Mexicana, 3.5 millones de muertos, entre 1910 y 1920. Guerra Civil de Guatemala, 100.000 muertos, de 1960 al 96. Y la violencia después de la firma de la paz ha ocasionado la muerte de muchos más. Queda muy claro que las guerras no son producto del fanatismo religioso. Las principales guerras y más mortíferas han sido producto de la maldad y ambición de los hombres. Todas las guerras, sin excepción, abierta o de manera oculta, fueron motivadas por la ambición de poder o riquezas, incluidas las guerras religiosas, aun las guerras civiles y por independencia que promovían la libertad de la opresión. Casi todas terminaron siendo muy bien aprovechadas por supuestos libertadores que terminaron perpetuándose en el poder. Veamos las revoluciones francesa, española, rusa, mexicana, cubana. En el libro Cisma Sangriento hay porciones en que el autor cita sucesos históricos y otros que no se sabe si continúa en una línea histórica o está inventando o sugiriendo, pues utiliza varias veces palabras como imagino, pienso, creo, lo cual no es reprochable, pues uno puede opinar lo que bien le parezca. Lo reprochable es que al no tomarse la molestia de citar las fuentes, el lector tiene que tomar la decisión si creer o no creer lo que está leyendo. Es verdad que deberíamos investigar para saber la verdad, pero es verdad también que la mayoría no lo hará. Y como comúnmente sucede, si se repiten las mentiras con frecuencia, éstas se convierten en verdades, entre comillas. La Biblia. ¿Será que no hay nada que celebrar con la Reforma Protestante, según indica el libro Cisma Sangriento? El verdadero legado y más importante de la Reforma Protestante fue la Biblia, el poderla leer en nuestro propio idioma. Considero estos versículos de los más importantes de la Biblia. Son las palabras de Jesús. Hablando Jesús a sus discípulos, les dijo, en Juan capítulo 14, versos 23 y 24, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él,
y haremos morada con él. Esta es una cita del Evangelio de Juan, de la versión de la Biblia Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, revisión 60. Pero, ¿cómo podemos amar su palabra si no la leemos? ¿Y cómo podemos leerla si no tenemos acceso a ella, como lo que sucedía en los días previos a la Reforma? Martín Lutero se destacó más que otros traductores de la Biblia por el hecho de que fue en sus años cuando se inventó la imprenta en Alemania y pudo ser distribuida en forma masiva. Pero otros traductores en el resto de Europa, motivados por la Reforma, hicieron también su parte. El deseo que todos pudieran leer la Biblia fue un movimiento que no se podía parar. William Tyndale nació en 1494. Fue quemado en la hoguera en 1536 por hereje. Él hizo la primera traducción de la Biblia al inglés en 1524. Sus palabras: si Dios me permite, algún día haré posible que el hombre que maneja el arado en Inglaterra sepa más de la Escritura que el mismo Papa. Casidoro de Reina nació en España en 1520. Fue perseguido por la Inquisición y salió huyendo. Hizo la primera traducción de la Biblia al castellano, y esta fue impresa en Basilea en 1569. Antes de la Reforma, no existía acceso libre a la lectura de la Biblia. Pocos tenían permiso para hacerlo. Por otro lado, estaba escrita en idiomas que pocos podían entender: el hebreo, el griego, el latín. Además, hay que tomar en cuenta que en esos días solo los más educados sabían leer. Este fue otro beneficio monumental de las traducciones de la Biblia. Literalmente millones aprendieron a leer con ella. De acuerdo con el récord Guinness, la Biblia es el libro más vendido e impreso de todos los tiempos. Más de 5.000 millones de copias hasta el 2015, sin incluir el Nuevo Testamento de los Gedeones, ya que este libro no se vende, se obsequia en casi todos los hoteles del mundo. A finales de abril de 2015, los Gedeones llegaron a una histórica distribución de 2.000 millones de Biblias. La distribución de los primeros 1.000 millones se tomó 93 años, de 1908 a 2001. Los segundos 1.000 millones solo tomaron 13 años. Dato interesante. Autenticidad de la Biblia y su veracidad como palabra inspirada por Dios. La autenticidad de las Escrituras. El humanismo desacredita la autoría y confiabilidad de si fue escrita la Biblia por los autores citados. Dicho de otra manera, ¿fue Marcos quien escribió el Evangelio de Marcos? ¿Fue Juan quien escribió el Evangelio de Juan? ¿Fueron las cartas de los romanos, de Corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses escritas por el apóstol Pablo? En las porciones del libro Cisma Sangriento, en donde menciona el autor la autenticidad y origen de los libros bíblicos, su argumento no es muy confiable, ya que no cita más que historias inventadas, nada que se pueda confirmar y confrontar con la historia. En cuanto a si los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por los autores que se indican en la Biblia, y si lo que se lee es auténticamente fiel a sus palabras, existe evidencia sobreabundante. No existe un libro en la historia de la humanidad que contenga más pruebas de su veracidad que el Nuevo Testamento. El libro que más se le acerca y está muy muy lejos es la Ilíada de Homero. De este libro de Homero se han podido recuperar más de 500 copias o manuscritos, con períodos largos entre una y otra, lo que es muy importante considerar, ya que el Nuevo Testamento cuenta con copias que fueron realizadas en cortos períodos de tiempo entre una y otra, minimizando con esto la cantidad de cambios importantes en el contenido del texto antiguo. La Ilíada de Homero es el libro que más fue copiado con excepción del Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento cuenta con aproximadamente 24.000 manuscritos, papiros, códices y porciones escritas. No existen libros originales de cualquier texto antiguo, incluyendo los libros más famosos como el Quijote. Todo lo que podemos tener de ellos son copias. Un dato muy interesante, me parece, e irrefutable, es que si tan solo se contara con las menciones antiguas del Nuevo Testamento que hicieron quienes incluyeron porciones de las Escrituras en su literatura, tan solo con ellos podríamos armar un Nuevo Testamento. Y los textos coinciden de manera extraordinaria con las copias que fueron hechas en los primeros 100 años del cristianismo. Manuscritos del Nuevo Testamento. Las partes del Nuevo Testamento han sido preservadas en más manuscritos que cualquier otra obra antigua, teniendo más de 5.800 manuscritos griegos completos o fragmentados, 10.000 manuscritos en latín y 9.300 manuscritos en muchos otros lenguajes antiguos, incluyendo siriaco, eslavo, gótico, etíope, copto y armenio. Las fechas de estos manuscritos oscilan desde el año 125, que es el fragmento más antiguo de una copia del Evangelio de Juan, hasta la introducción de la imprenta en Alemania, en el siglo XV. La gran mayoría de esos manuscritos data de después del siglo X. Tenemos enorme evidencia. Por ejemplo, comparado con el Nuevo Testamento, solo tenemos 10 copias de las guerras gálicas de Julio César. Podemos confiar mucho más en el Nuevo Testamento que en esos documentos. Los apologistas cristianos como Josh McDowell y Norman Geisler afirman que para cualquier literatura el Nuevo Testamento es un testimonio confiable al texto original. El Nuevo Testamento contaba con las copias más antiguas existentes hasta que fueron encontrados los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran en Israel, en el año 1947. Dentro de los cuales de estas cuevas estaban el maravilloso rollo de Isaías, con casi 2.200 años de antigüedad, que confirma que la Biblia que tenemos en nuestro idioma, español, inglés, alemán, etc., coincide total y milagrosamente con este escrito tan antiguo. Esto es asombroso, es realmente maravilloso. Los invito a leer la Biblia, con la confianza que lo escrito en ella es fiel a su original. Lo único que nadie puede hacer por nosotros es creerla, pero no por ello deja de ser verdad. Cisma Sangriento, el libro, descalifica principalmente los libros de Daniel y el Apocalipsis. La descalificación de la autenticidad del libro de Daniel por el autor de Cisma Sangriento está muy débilmente sustentada, por no decir cero sustentada. El libro de Daniel fue escrito en 3 lenguas diferentes: hebreo, arameo y griego. El origen multilingüístico del libro ha sido confirmado por los hallazgos de los manuscritos del Mar Muerto. Jesús mismo cita al profeta Daniel y confirma su profecía. En Mateo 24:15, cito las palabras de Jesús: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Si no hubiera sido considerado el libro de Daniel como parte del canon de los judíos en esos días, seguramente los fariseos hubieran atacado a Jesús por mencionar un libro que no era aceptado. Hubieran discutido con él si hubiera creído que Daniel no debía ser considerado profeta. Por lo tanto, es totalmente falso con mayúscula que el libro de Daniel fuera escrito por un plagiario, como afirma Cisma Sangriento. Pero no es por casualidad. El humanismo enseña esto a propósito, para desacreditar la veracidad profética de las Escrituras. ¿Por qué lo hacen? Bueno, si la profecía se cumple, nadie puede discutir la veracidad de la profecía, ni del libro en la que se encuentra. El libro de Daniel profetiza la conquista de los griegos sobre el pueblo de Dios, y esto sucedió cuando Daniel ya había muerto.
Lo vemos en el tiempo de la liberación del pueblo de Israel por los macabeos, de donde surge la celebración judía de Hanukkah. Imaginemos la importancia de las profecías del libro de Daniel. Daniel profetizó la llegada del Mesías. En Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. También profetizó la muerte del Mesías en Daniel 9:26. Después de las 62 semanas, le será quitada la vida al Mesías príncipe. Por lo tanto, queda muy claro que los humanistas verdaderamente necesitan desacreditar el libro de Daniel, pues este muestra que la palabra de Dios es inspirada y puede predecir lo que sucederá en el futuro, y por esto también el ataque al libro de Apocalipsis. Si la profecía se cumple, nadie puede discutir la veracidad de la profecía ni del libro en la que se encuentra. Si el Apocalipsis no ha sido bien interpretado por los creyentes, no es culpa de las profecías contenidas en este libro, que anuncia los acontecimientos previos al regreso de nuestro Redentor, sin importar si alguien lo cree o no. Y los humanistas no están calificados para asegurar que las profecías del libro de Apocalipsis no se cumplirán. Apocalipsis 1, 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, y el que es, y el que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Resumen. Si alguien esperaba tener argumentos suficientemente negativos y sangrientos que ridiculicen y se burlen de la fe de los cristianos, tanto católicos como protestantes, descritos hábilmente por el escritor del libro Cisma Sangriento, seguramente quedó muy satisfecho con el libro. Es notorio que a toda costa deseaba desacreditar al cristianismo y devaluar la veracidad de las escrituras, con el argumento de que el comportamiento criminal de quienes se decían cristianos prueba el error de la fe. Este argumento sí es muy importante para reflexionar y doloroso de reconocer que en el nombre del Salvador de la humanidad se perpetraron tantos crímenes, pero no puede, por más que se desee, descalificar por ello las verdades de la fe bíblica. Al final sería similar juzgar al cristianismo por sus malos cristianos como juzgar a un país por sus políticos y malos ciudadanos. Sería tan útil deshacerse de la fe debido a los malos creyentes como tratar de deshacerse de las riquezas y el dinero con tal de anular la codicia y a los corruptos. Sin embargo, quienes esperábamos un documento con mayor sustento histórico, realmente fue decepcionante, pues no aporta muchas pruebas confiables, con excepción de algunas que son ampliamente conocidas por la historia, o registradas por la historia, como la Guerra de los 30 años, y los comentarios antisemitas de Martín Lutero, que son muy conocidos y del total dominio público. Muchos de sus relatos se pueden tomar como meras opiniones, sin evidencia alguna, como lo que propone sobre el escritor plagiario del libro de Daniel del año 167 a.C. ¿De dónde lo sacó? Nunca lo sabremos. Es obvio que muestra enojo, principalmente con los cristianos, y cualquier otra religión que enferma a la humanidad según su opinión, sin tomar en cuenta que la psiquiatría mundial ha comprobado, después de analizarlo bien, que la fe en Dios es la mejor medicina para la salud mental. Ojalá Friedrich Wilhelm Nietzsche, patriarca moderno del pensamiento humanista, hubiera tomado esto en cuenta antes de volverse ateo. No hubiera intentado suicidarse varias veces y terminar totalmente loco, quien al igual que otros humanistas famosos como Voltaire, poco han podido lograr para borrar la fe en Dios y sus enseñanzas de la mente y corazones de la humanidad.